Ya, muy bien. Esto es un simulador, es un programa ya donde ayuda al proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en cuestión de electricidad y electrónica, ya que nosotros estamos empezando sistemas de carga. Entonces voy a mostrarles. Ya, primero voy a empezar con solución de la falla, ya solución de una falla que tiene este motor, y posteriormente vamos a medir lo que si realmente está cargando la batería o no está cargando. Vamos a empezar desde cómo se mide la batería para empezar, ¿ya? Va a ser un breve y un resumen, la clase grabada, y posteriormente enviar eso. Bien, para eso tenemos aquí, como les decía, orden de trabajo. Ya dice, el cliente dice que el motor titubea, o sea, prácticamente sacude, cascabelea, y se enciende, dice el testigos de fallo, que sería el check engine, el testigos de fallo en el motor. El check engine es un color amarillo que viene en todos los motores, ya que significa de que algún sistema eléctrico, ya sea sensores o actuadores, está desconectado o está fallando. Ya no te dice cuál, simplemente es una señal de advertencia al conductor. Ya, cuando ustedes vean entonces el check engine en su motor, quiere decir de que algún actuador, algún sensor o algún cable está suelto o está haciendo corte, o algún sensor está trabajando ya mal. Muy bien. Y a la vez nos dice cómo va el cableado de la bobina 3. ¿Y cuál es la bobina 3? La bobina 3 es esta. En este caso llevan bobinas individuales. Ya llevan bobinas individuales. Bien, eso sería la bobina individual número 3. Ahora, para poder comprobar, por ejemplo, si realmente está fallando esta bobina, ya del número 3, lo que normalmente se hace es lo siguiente. Primero, encender el motor. Fíjense, enciende el check engine y el motor está sacudiendo. Voy a desconectar el cable de la bobina 3 y van a notar la diferencia. No hay ninguna diferencia, ¿no? Se lo conecto, pero si voy a desconectar el número 1, por ejemplo, va a haber alguna diferencia. Sí, tiene diferencia de funcionamiento. Se quiere apagar. Si esto más saco, se apaga. Entonces lo vuelvo a conectar. Y la tercera prácticamente no tiene diferencia. O sea, ese cilindro número 3 no está trabajando. Ya, no está trabajando. Desconecto, se lo vuelvo a conectar, entonces no está trabajando ese cilindro. Y ahí por ende en el diagnóstico nos dice el cableado de la bobina está mal. Y para eso primero apagamos, ya para solucionar la falla, porque si no va a seguir apareciendo ese check, tenemos que hacer desaparecer. Nos vamos al esquema eléctrico, y aquí en el esquema eléctrico entonces vamos a cambiar ese cablecito, sustituir, dice, positivo más, lo vamos a cambiar, sustituir, muy bien, ya, y lo retiramos y volvemos inicialmente aquí atrás. Luego vamos al sistema de diagnóstico, sacamos un escáner, lo dejo en contacto para que puedas reconocer. Ya entramos a identificar el vehículo, es igualito que en el escáner. Ya, y entro lo que es identificar el vehículo. Ya, posteriormente todos los códigos, y aquí voy a borrar los códigos, borrar códigos de avería, porque después de haber solucionado ya la falla, va a seguir permaneciendo el check si no borras los códigos. Entonces necesariamente uno tiene que borrar código. Para eso utilizas un instrumento de diagnóstico llamado escáner. Ya, y posteriormente recién voy a dar arranque. Ya, ahí está, fíjense, el check que estaba alumbrando ese rato ya no está alumbrando ahora, se apagó. Ya, y eso es lo que hemos hecho, solucionar. Ahora
De nuevo voy a acelerar y luego voy a probar si realmente ese cilindro está trabajando. Ahora mirad, se enciende el check cuando desconecto. Te lo vuelvo a conectar, apaga el check y cambia el funcionamiento. Se quiere apagar y acelera, ¿no? Ese cilindro número 3 ahora ya está trabajando, ese cilindro número 3. Bien, ahora entonces para eso lo separo a este lado y primero nos abocamos al sistemas de carga. Y para eso voy a utilizar aquí el multímetro. Bien, aquí está mi multímetro. Primero que nada voy a medir lo que es el voltaje. ¿Ya? Para eso entonces, primero el borne positivo llevo al positivo, el borne negativo llevo al negativo. ¿Ya? Voy a seleccionar inicialmente en la corriente continua que quiero medir el voltaje. Ya aquí cuántos voltajes quiero. Por ejemplo, siempre debe escogerse en el multímetro un rango mayor al que deseas medir. En este caso 20 voltios. ¿Por qué? Porque la batería tiene 12 voltios aproximadamente. Entonces voy a escoger por eso un mayor escala, 20 milímetros, en este caso 20 voltios. Y escojo aquí corriente continua. Ya aquí con este botoncito. Esto es corriente continua y esto es corriente alterna. Bien, ¿cuántos voltios mide esta batería? Mide 12 voltios con 10 ya centésimas de voltaje. Bien, ahora con el salpicadero voy a dar arranque, caballeros. Cuando que tiene que tener una caída de tensión. Esa caída de tensión representa el consumo del motor de arranque. Ya, la intensidad que consume el motor de arranque, eso es la caída de voltaje. Ya se lo consume el motor de arranque, por eso tiene una caída, ¿ya? Y posteriormente va a llegar a una carga. Cuando inicialmente la batería está con carga, tiene que llegar a siquiera aproximadamente hasta 14 voltios, ¿ya? Y ya no 12 como ahorita. Cuando la batería inicialmente o el alternador está cargando la batería, ya en el multímetro me tiene que salir 14 voltios. Y si no me sale 14 voltios y me sale 12 voltios, cuando el motor está funcionando, significa de que no está cargando. Eso, por ejemplo, ya va al sistema de carga. ¿Cómo saber si realmente tu batería está cargando? Multímetro, repito, y mides acá, de esa forma, primero el voltaje que tiene tu batería en motor apagado y posteriormente enciendes el motor. Ya voy a encender ahora y se van a fijar en el multímetro, va a llegar hasta alrededor de 14, va a aumentar. Primero va a tener una caída, luego va a aumentar. Ya. Muy bien. Por ejemplo, ahorita está 14 voltios, 14.03 voltios. Ya cuando el motor está funcionando, eso significa que está cargando. Ya. Eso significa que está cargando. ¿Ya? Entonces, una vez más, al positivo 14.03, más datos. Entonces, significa que está cargando esto. ¿Ya? Eso, por ejemplo, respondemos cómo saber si mi batería o alternador está cargando. ¿Ya? Preguntas, caballeros, ¿han entendido esta parte? ¿O quién tiene alguna duda más? Sí, yo sí Ya. entendí. Ahora, Ya. ¿cómo figuraría si la batería estaría en corto? Ya, muy bien. Cuando la batería está en cortocircuito, está sobrecargando, simplemente aquí en este caso va a empezar a calentar la batería. ¿Ya? Uno se mide, por ejemplo, fugas de baterías, por ejemplo, fugas de intensidad. Eso ya es otra cosa, es cuestión de amperaje, medir amperaje. Ahora, si hay en cortocircuito, inicialmente, para empezar, ya los bornes va a empezar a chispear. No, eso es una manera de probar, ¿ya? Eso es una manera de probar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien. Otro, caballeros, eso sería la primera partecita que estoy haciendo una demostración del sistemas de carga y poder solucionarlo algo, siquiera borrar el check y todo lo demás. Bien.
Vamos a retirarnos de eso, entonces empezamos con los alternadores, importancia de alternadores y todo lo demás. Ahora, ¿qué es un alternador? Alternador inicialmente es un dispositivo, ya es una pieza que se encarga de poder generar tensión, generar energía, y luego genera una energía de corriente trifásica, y luego eso lo convierte ya a una corriente continua. Primero está corriente alterna, pero trifásico, luego lo convierte a una corriente continua, ¿ya? Y ese alternador cumple la función de poder cargar energía o tensión corriente, ya que lo llamen, a la batería. ¿Para qué? Para que la batería, a través de la batería, se distribuya, ya se distribuya la carga de voltaje a diferentes dispositivos como ser los módulos, sensores, actuadores, ya, y en todo el conjunto, sistemas de luces del vehículo, sistemas de audio, sistemas de accesorios, ya sistemas de iluminación, todo lo demás. Ya desde la batería se distribuye la energía. Ya una vez más repito, el alternador, su misión es poder cargar energía a la batería. ¿Ya? Y es un dispositivo que transforma un movimiento mecánico ya una energía mecánica transforma a una energía eléctrica, pero de manera trifásica y alterna. Ya, de alterna entonces los rectifica a corriente continua, ya, a corriente continua, ya, y esa corriente continua empieza a cargar a la batería. Y corriente continua se utiliza para todos los sistemas de luces, audios y todo lo demás. Ya, eso es su misión del alternador, por ejemplo. Ya, una vez más repetimos, caballeros, sobre introducción del alternador. Muy bien. El alternador, igual que el antiguo dinamo es lo mismo, es un sistema de carga que se utilizaba más antes. Antes de que exista, por ejemplo, el alternador, se utilizaba un sistema de carga que era dinamo. ¿Ya? Y actualmente, pues, utilizamos el alternador. Es un generador de corriente eléctrica, dice, que transforma la energía mecánica que recibe en sus ejes de inercia eléctrica, que sirve además de cargar la batería para proporcionar corriente eléctrica a los distintos consumidores del vehículo, como son el sistemas de alimentación, de combustible, el sistema de encendido, las luces, los limpia parabrisas y etcétera. Entonces, como les decía, el alternador es un dispositivo, es una pieza que sirve inicialmente para convertir una energía mecánica que acciona ya el cigüeñal a través de una correa ya a la polea del alternador. Entonces, eso es la energía mecánica, lo que gira la correa, el accionamiento mecánico a través de correa hacia la polea del alternador. Entonces, a partir de ese movimiento, adentro tiene un rotor y un estator que luego vamos a desarmar y van a conocer. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, ya lo que hace es generar una corriente trifásica, ya genera una corriente trifásica del tipo de corriente alterna, ya, y eso conjuntamente con la placa de diodos lo rectifica y luego pasa a una corriente continua, ya, y esa corriente continua llega a cargar hacia las baterías. ¿Ya? Eso es en cuestión del alternador. Bien. Alejandro, tienes la palabra. Inge, no he podido entender cómo llega a funcionar el alternador. ¿Será que me puedes repetir? No estoy explicando el funcionamiento del alternador, todavía no estoy No, llegando a eso. ¿cómo hablaba sobre la polea que hace funcionar al alternador? Recito, no entendí bien. Ya, cámara lenta, para los que no han entendido. El cigüeñal, ya, con la ayuda de la correa, hace girar a la polea del alternador. Aquí está la polea del alternador. Bien. Ese movimiento que hace significa energía mecánica. Ya, eso es energía mecánica. Y el alternador lo que hace es
transformar esa energía mecánica, ese movimiento, lo que está girando el motor, ya, del cigüeñal hace mover a la polea del alternador a través de un... Ese movimiento, ese giro, el alternador juntamente con todos sus componentes lo transforma a una energía eléctrica, ¿ya? O en otras palabras, genera electricidad, ¿ya? Genera electricidad. Pero el alternador genera una electricidad trifásica del tipo de corrientes alternas. Ya más antes hemos hablado, hay dos tipos de corrientes, hay corrientes continuas y corrientes alternas, ¿ya? Entonces, genera un tipo de corriente alterna, pero trifásica. Y juntamente con los componentes que tiene, por ejemplo, los placas de diodos o rectificadores, los rectifica a corriente continua. ¿Por qué? Porque lo que necesita el vehículo es un corriente o tensión continua, ¿ya? Que solo sea positivo y que sea solo negativo, que no cambie de polaridad. Entonces, por eso la batería tiene un negativo. Son corrientes continuas, lo que necesita el vehículo. ¿Para qué? Para que pueda hacer funcionar, para que pueda alimentar a la bomba de combustible, para que pueda mandar tensión a los focos y de esa manera alumbre todo el sistema de alumbrado. Ya, con esa tensión funciona el radio, lo que son todos los accesorios, los sensores, actuadores, la unidad de control, unidad de encendido y todos los componentes ya funcionan con corriente continua. ¿Ya? De eso se encarga el alternador, de poder cargar, ya, de poder cargar tensión, de poder cargar energía a la batería. ¿Ya? Resumiendo, es un dispositivo que transforma la energía mecánica a una energía eléctrica. ¿Para qué? Para que el vehículo pueda proporcionar de alimentación de energía para todos los sistemas que tiene. Bien. Continúo explicando primero partes del alternador. El alternador, caballeros, los más principales, vamos a destacar en esta clase, son 4 cosas. Uno, rotor o parte móvil. Eso es el número 1. Rotor o parte móvil. El rotor está al medio, al interior del alternador. Ya es una pieza que gira el rotor. Muy bien, eso es 1. Número 2 es el estator o parte fija, ¿ya? El estator o parte fija. Es un componente, ya que está enrollado de cobre. Ya es una pieza que está enrollado de cobre que genera un campo magnético con el inducido, que sería el rotor. Muy bien. Ahora, el número 3, puente rectificador de diodos. Muy bien. El puente rectificador de diodos, que sería el 3, su nombre mismo dice rectifica. Y los diodos son un rectificador. ¿Qué es lo que hace? Los diodos reciben corriente trifásica del tipo alterna y dejan pasar solo corriente continua. O sea, por eso los rectifica. Es como decir, en este caso, si yo recibo inicialmente harina, entonces por esta pan, por ejemplo, es así, ¿ya? Entonces recibe corriente trifásica alterna y lo deja pasar corriente continua. Y la batería necesita corriente continua.